¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que contiene en miniatura toda la historia de la redención humana? Un libro que los propios rabinos llamaban el Quinto Evangelio, siglos antes de que Cristo naciera. Un libro tan profundo, tan vasto, tan misterioso, que el mismísimo Jesús lo citó más que a cualquier otro texto sagrado. Un libro que predijo con una precisión escalofriante la crucifixión, la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, 700 años antes de que ocurriera. Ese libro se llama Isaías, y hoy voy a mostrarte por qué, si quieres entender la Biblia de verdad, no solo leerla, sino comprenderla, necesitas conocer a Isaías como nunca antes lo has conocido. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos hoy va a cambiar para siempre la manera en que lees las Escrituras. Antes de continuar, si este contenido te edifica, si sientes que te acerca más a la palabra de Dios, te pido que hagas 3 cosas muy sencillas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estudios bíblicos. Cada semana publicamos contenido como este, profundo y serio, para que puedas crecer en el conocimiento de la Escritura. Ahora sí, comencemos. Para entender un libro, primero necesitamos entender al hombre que lo escribió. Y cuando hablamos de Isaías, hablamos de uno de los personajes más extraordinarios de toda la historia bíblica. El profeta de la corte Isaías vivió en Jerusalén aproximadamente entre los años 740 y 680 a.C. Era contemporáneo de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, como él mismo nos dice en el primer versículo de su libro. Esto es importante porque Isaías no era un profeta rural, un pastor que recibía visiones en el desierto. Era un hombre educado, refinado, con acceso directo a la corte real. Algunos eruditos creen que era primo del rey Usías, lo que lo colocaba en la más alta esfera de la sociedad israelita. Imagina a alguien con la influencia de un consejero presidencial de hoy, pero que además recibe mensajes directos de Dios. Eso era Isaías. Tenía el oído del rey y el corazón de Dios. La llamada que lo cambió todo. El capítulo 6 de Isaías nos narra su llamado profético, y es uno de los pasajes más sublimes de toda la Escritura. Isaías tiene una visión del Señor sentado en su trono, alto y exaltado. Serafines vuelan alrededor de él clamando: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La voz de los ángeles hace temblar los umbrales del templo, y el lugar se llena de humo. Y Isaías, ante esta visión, no siente júbilo, siente terror. Grita: ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta es la reacción correcta ante la santidad de Dios. No es un sentimentalismo barato, es el reconocimiento profundo de la distancia infinita entre la criatura y el Creador. Pero luego ocurre algo maravilloso. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo pone sobre los labios de Isaías diciendo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Aquí tenemos, en germen, el Evangelio completo, el pecador que se reconoce indigno, la purificación que viene de Dios mismo y el envío al servicio. Cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, Isaías responde con una de las frases más hermosas de la Biblia: heme aquí, envíame a mí. Un ministerio de 60 años. Isaías profetizó durante aproximadamente 6 décadas, un período extraordinariamente largo para cualquier profeta. Durante ese tiempo, vio caer el reino del norte, Israel, ante los asirios. Vio como el rey Acaz tomaba decisiones catastróficas. Ministró fielmente al buen rey Ezequías durante la crisis más grave de la historia de Jerusalén,
cuando el ejército asirio de Sennacherib rodeó la ciudad, y siguió hablando, escribiendo, proclamando la palabra de Dios, incluso cuando nadie quería escuchar. La tradición judía, recogida en el Talmud y apoyada por el libro apócrifo del martirio de Isaías, sugiere que el profeta fue ejecutado durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo aserrado por la mitad dentro de un tronco de madera. El autor de la carta a los Hebreos parece aludir a este martirio cuando habla de los héroes de la fe que fueron aserrados. Hebreos 11:37. Isaías pagó con su vida el precio de decir la verdad. Eso nos dice algo sobre la seriedad de su mensaje. Ahora llegamos a algo que va a sorprenderte profundamente. No es una coincidencia, no es una casualidad. Es uno de esos detalles que cuando lo descubres, sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. El paralelo con toda la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia se divide en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Isaías también se divide en dos grandes secciones. Los primeros 39 capítulos, que tienen un tono predominantemente de juicio, ley y advertencia, y los últimos 27 capítulos, que tienen un tono de consolación, gracia y esperanza. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de la soberanía de Dios sobre las naciones, de la infidelidad de Israel, de los juicios que vendrán, de la necesidad de arrepentimiento. Se parecen notablemente al Antiguo Testamento en su énfasis en la ley, la santidad divina y las consecuencias del pecado. Los últimos 27 capítulos comienzan exactamente como el Nuevo Testamento, con la figura de un mensajero que prepara el camino en el desierto. El Antiguo Testamento termina con Malaquías prometiendo que vendrá Elías antes del gran día del Señor. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista, ese Elías que vendría clamando en el desierto. Isaías capítulo 40 comienza exactamente así. Una voz clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El Evangelio de Marcos, que comienza el Nuevo Testamento narrativo más directamente con el ministerio de Jesús, cita este versículo de Isaías 40 como su texto de apertura. ¿Puede esto ser una coincidencia? Los que creemos en la inspiración divina de las Escrituras, decimos que no. Dios, el autor supremo detrás de los autores humanos, estructuró Isaías como un espejo perfecto de toda su revelación escrita. Los tres grandes movimientos. Dentro de esta estructura general, podemos identificar tres grandes movimientos en el libro. Movimiento 1, el libro del juicio, capítulos 1-39. Aquí encontramos oráculos contra Judá, contra Israel, contra las naciones circundantes. Babilonia, Asiria, Moab, Damasco, Egipto. Hay llamados al arrepentimiento, advertencias de juicio inminente y también destellos de esperanza mesiánica que brillan en medio de la oscuridad como estrellas en la noche. En este primer movimiento encontramos algunos de los textos más poderosos de toda la Escritura. La visión del templo en el capítulo 6, las profecías del Emmanuel en los capítulos 7-9, la imagen del retoño de Isaí en el capítulo 11, el cántico de alabanza del capítulo 12, y los oráculos apocalípticos del capítulo 24 al 27, que algunos llaman el Apocalipsis de Isaías. Movimiento 2, el libro de la consolación, capítulos 40-55. Este es el corazón de Isaías. Comienza con las palabras más hermosas de todo el libro: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Aquí el tono cambia radicalmente. Ya no es primariamente amenaza, sino promesa. Ya no es acusación, sino restauración. En este movimiento encontramos los 4 famosos cánticos del siervo, que describen con una precisión asombrosa la vida, el ministerio, el sufrimiento y la vindicación de alguien que vendría a cargar con los pecados del mundo.
El cuarto de estos cánticos, en el capítulo 53, es quizás el texto más citado en el Nuevo Testamento. Es tan detallado en su descripción de la pasión de Cristo que los padres de la Iglesia lo llamaban el quinto Evangelio. Movimiento 3. El libro de la restauración. Capítulos 56-66. El libro cierra con una visión grandiosa del futuro, la restauración de Israel, la apertura de la salvación a todas las naciones, el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. El capítulo 65 contiene una de las promesas más gloriosas de toda la Biblia. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y el libro termina con una imagen que aparece también al final del Apocalipsis, la separación eterna entre los que honran a Dios y los que le rechazan, con las palabras impactantes sobre el fuego que no se apaga y el gusano que no muere, que el propio Jesús citará en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado al corazón de nuestro estudio. ¿Por qué Isaías es la clave para entender toda la Biblia? En gran parte porque Isaías es la clave para entender a Jesús, y Jesús es la clave para entender toda la Biblia. Las estadísticas que hablan por sí solas. El libro de Isaías es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Los eruditos cuentan más de 400 alusiones o citas directas a Isaías en el Nuevo Testamento. Para ponerlo en perspectiva, los Salmos, que son 150 poemas, vienen en segundo lugar. Isaías, siendo un solo libro, lo supera. Jesús mismo cita a Isaías directamente al menos 20 veces en los Evangelios. Esto no es casual. Jesús conocía perfectamente las Escrituras, y en Isaías encontraba las palabras que mejor describían su misión, su identidad y su obra. El sermón inaugural de Jesús. Cuando Jesús regresa a Nazaret, su ciudad natal, al comienzo de su ministerio público, entra en la sinagoga el día de reposo. Le dan el rollo de Isaías. Lo abre y lee el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego enrolla el rollo, lo devuelve al ayudante y se sienta. Todos los ojos están fijos en él. Y entonces dice las palabras que retumban a través de los siglos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Lo entiendes? El primer sermón público de Jesús fue una exposición de Isaías, y su mensaje principal fue: soy yo. Yo soy de quien Isaías estaba hablando. El texto que convirtió a un etíope. En el libro de los Hechos, capítulo 8, el diácono Felipe tiene un encuentro divino con un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, que regresa de adorar en Jerusalén. Felipe corre junto al carro y oye al etíope leyendo en voz alta. ¿Qué está leyendo? Isaías 53. El etíope pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, comenzando desde esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. Este es el primer caso registrado de evangelización en la historia de la iglesia primitiva y ocurre a partir de Isaías 53. El texto que abre la puerta del Evangelio a África es Isaías 53. Las profecías específicas cumplidas en Cristo. Permíteme llevarte a través de algunas de las profecías más específicas de Isaías que se cumplieron en Jesús, porque cuando las ves todas juntas, el efecto es abrumador. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cumplida en Mateo 1:23, que cita explícitamente este texto al narrar el nacimiento virginal de Cristo. Isaías 9:1-2. El pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo 4:15-16.
Cita este texto al describir el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, precisamente en la región mencionada por Isaías. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es la profecía del Mesías que vendría de la línea de David, el hijo de Isaí. Los evangelios trazan explícitamente la genealogía de Jesús hasta David. Isaías 35:5-6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Cuando Juan el Bautista en prisión envía mensajeros a preguntar si Jesús es el que había de venir, Jesús responde citando precisamente este texto: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpizados. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Los 4 evangelios citan este versículo en referencia a Juan el Bautista. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Mateo 12:18-21 cita este pasaje explícitamente como cumplido en Jesús. Isaías 53. Este capítulo entero merece una mención aparte. Vamos a detenernos en él. Si hubiera un solo argumento para convencer a alguien del origen sobrenatural de la Biblia, yo elegiría Isaías 53. No porque sea el único argumento, sino porque es uno de los más claros y contundentes que existen. El texto que divide al mundo, Isaías 53, describe con una precisión aterradora a alguien que sería despreciado, rechazado, lleno de dolores, herido, molido, castigado, llevado como cordero al matadero, que haría intercesión por los transgresores y que después de su muerte vería la luz y quedaría satisfecho. Leamos solo algunos versículos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4, 6. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Con los impíos fue contado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 12. Este texto fue escrito aproximadamente en el año 700 a.C. La crucifixión ocurrió en el año 33 de Cristo. Hay 733 años de diferencia. Y sin embargo, la descripción es tan precisa que parece un reporte periodístico. Los rollos del Mar Muerto, eliminando la duda. Alguien podría objetar: ¿y si este texto fue escrito después de la vida de Jesús y los primeros cristianos lo atribuyeron falsamente a Isaías? Aquí es donde entra la arqueología en nuestra defensa. En 1947, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se descubrió el que probablemente es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Entre ellos se encontró un rollo completo del libro de Isaías, perfectamente preservado. Los estudios científicos de datación han establecido que este rollo fue copiado entre los años 150 y 100 antes de Cristo, es decir, más de un siglo antes del nacimiento de Jesús. El capítulo 53 está ahí completo, intacto, con el texto que conocemos hoy. Esto elimina cualquier posibilidad de que el texto haya sido escrito o modificado después de Cristo. Isaías 53 fue escrito siglos antes de la crucifixión y describe la crucifixión con una precisión que solo puede explicarse de una manera: inspiración divina. La interpretación judía, una ventana reveladora.
Un dato interesante para la apologética. Los rabinos medievales, enfrentados a la incomodidad de un texto que parecía describir tan perfectamente a Jesús, desarrollaron la interpretación de que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel en conjunto, que sufre a manos de las naciones. Esta interpretación es relativamente tardía. Los targumes arameos, que son las primeras traducciones interpretativas del texto hebreo, originalmente interpretaban al siervo de Isaías 53 como el Mesías. El Targum de Jonatán, que algunos datan antes del siglo II después de Cristo, comienza el capítulo 53 con las palabras: «He aquí que mi siervo el Mesías prosperará». El Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrín, contiene referencias a que el Mesías se llamaría el leproso o el enfermo, basándose en Isaías 53:4, que dice que fue herido y enfermo. Los rabinos del Talmud estaban interpretando este texto como mesiánico, aunque luego aplicaban esa expectativa de manera diferente. La conclusión es clara. La interpretación mesiánica de Isaías 53 no es una invención cristiana posterior. Es la lectura natural del texto, reconocida incluso por intérpretes judíos tempranos. Uno de los grandes aportes de Isaías a nuestra comprensión de la Biblia es su teología. La imagen de Dios que Isaías presenta es tan rica, tan multifacética y tan profunda que ha moldeado la comprensión cristiana de Dios hasta el día de hoy. El Santo de Israel, Isaías, usa la expresión «el Santo de Israel» 26 veces en su libro. Esta frase aparece solo 6 veces en todo el resto del Antiguo Testamento. Para Isaías, la santidad de Dios no es un atributo entre muchos. Es el atributo fundamental, el que define todo lo demás. La santidad de Dios en Isaías no es simplemente pureza moral, aunque incluye eso. Es la alteridad radical de Dios, su total diferencia con respecto a todo lo creado, su majestad absolutamente incomparable. Cuando los serafines claman «Santo, Santo, Santo», en el capítulo 6, la triple repetición no es meramente para énfasis. En el hebreo bíblico, repetir 3 veces una palabra es la manera de expresar el grado superlativo más absoluto. Dios no es simplemente santo. Es el Santísimo, es la santidad misma, y esta es precisamente la razón por la que el problema del pecado es tan serio. No es que Dios sea vengativo o rencoroso, es que hay una incompatibilidad ontológica entre la santidad perfecta y el pecado. Como la oscuridad desaparece ante la luz, no porque la luz la combata, sino por lo que la luz es, así el pecado no puede subsistir ante la santidad de Dios. El Creador soberano. En los capítulos 40 al 48, Isaías despliega un argumento teológico de gran poder sobre la soberanía de Dios sobre la historia y su incomparabilidad con los ídolos. Los argumentos son estos. Primero, solo el Dios verdadero puede predecir el futuro. Las naciones, si sus dioses son reales, que los traigan y que predigan lo que va a ocurrir. Pero nadie puede hacerlo porque los ídolos son madera y piedra, obra de manos humanas. Segundo, Dios no solo predice el futuro, lo controla. En uno de los pasajes más audaces de toda la Biblia, Isaías profetiza en el capítulo 44 que Ciro, rey de Persia, será el instrumento de Dios para liberar a Israel del cautiverio babilónico y para autorizar la reconstrucción del templo. Este pasaje fue escrito más de 150 años antes de que Ciro existiera. El profeta incluso lo llama por su nombre. Cuando Ciro, décadas después, promulgó su edicto de liberación, fue exactamente como Isaías había dicho. Tercero, la creación misma testifica de la grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Isaías 40:12. La grandeza cósmica de Dios pone en perspectiva todos los problemas humanos. El Dios que salva. Pero Isaías no presenta a un Dios distante y frío. El mismo Dios que sacude las naciones como polvo es el que dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Este contraste es uno de los más hermosos de la literatura espiritual de todos los tiempos. El Dios infinito se acerca con ternura infinita. El soberano del universo conoce el nombre de cada estrella y también el dolor de cada corazón. Llegamos ahora a la parte más práctica de nuestro estudio. ¿Cómo exactamente Isaías funciona como clave para comprender toda la Biblia? La teología del pacto Isaías conecta directamente con el gran tema que recorre toda la Biblia: la historia del pacto de Dios con su pueblo. Desde Génesis, Dios establece pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Cada pacto avanza la historia hacia un destino. Isaías 54 y 55 hablan de un pacto eterno y de las misericordias firmes a David. Isaías 61 habla de un pacto eterno. En el capítulo 42, el siervo de Dios es llamado pacto del pueblo y luz de las naciones. El siervo mismo, en su persona y en su obra, es el nuevo pacto. ¿Lo ves? Cuando el escritor de Hebreos habla del nuevo pacto, cuando Jeremías promete un nuevo pacto escrito en el corazón, cuando Jesús en la última cena toma la copa y dice: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre», todos están desarrollando una teología que encuentra en Isaías su expresión más completa en el Antiguo Testamento. El tema de la creación y la nueva creación. La Biblia comienza con: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», y termina con: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Entre el Génesis y el Apocalipsis hay un arco narrativo que va de la creación a la nueva creación, pasando por la caída, la redención y la restauración. Isaías ocupa el centro de ese arco y lo ilumina completamente. En los capítulos 40 al 55, Dios constantemente recuerda que Él es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, pero al mismo tiempo promete una nueva cosa que va a ser, algo más grande que el éxodo de Egipto, algo que dejará atrás incluso los grandes actos salvíficos del pasado. Y al final del libro, en los capítulos 65 y 66, esta promesa llega a su clímax. «He aquí, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Isaías 65:17. Juan en el Apocalipsis, cuando describe la consumación de todas las cosas, el destino final de la historia, cita a Isaías: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva». La visión final del Apocalipsis es la visión final de Isaías llevada a su plenitud. El tema de Israel y las naciones, otro de los grandes temas bíblicos que Isaías ilumina decisivamente, es la relación entre Israel y las naciones. Desde el llamado de Abraham en Génesis 12, donde Dios promete que en él serán bendecidas todas las familias de la tierra, la pregunta latente es: ¿cómo llegará esa bendición a los gentiles? Isaías responde de manera clara y repetida: a través del siervo. El siervo es luz para las naciones. Isaías 42:6, 49:6. La salvación que Dios ofrece no es solo para Israel. «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra». Isaías 45:22. El libro termina con una visión de personas de todas las naciones y lenguas, viniendo a ver la gloria de Dios. Isaías 66:18. Esta es exactamente la visión de Juan en el Apocalipsis. «Miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas». Apocalipsis 7:9. Pablo, el apóstol de los gentiles, cita a Isaías más que a ningún otro texto del Antiguo Testamento. Cuando justifica su misión a las naciones, recurre a Isaías. Cuando explica la justificación por fe, recurre a Isaías. Cuando habla del remanente de Israel, recurre a Isaías. El ritmo de juicio y gracia. Una de las estructuras más importantes que Isaías introduce y que recorre toda la Biblia es el ritmo de juicio seguido de restauración.
En Isaías nunca hay una palabra de juicio sin que eventualmente sea seguida de una palabra de esperanza. Los profetas posteriores, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, todos siguen este mismo patrón. ¿Por qué es importante esto para entender la Biblia completa? Porque nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Su justicia y su misericordia no están en conflicto. El juicio no es la última palabra. La gracia es la última palabra. Pero la gracia no elimina la justicia, la satisface. Esto es exactamente lo que ocurre en la cruz de Cristo. En la cruz, el juicio de Dios sobre el pecado y la misericordia de Dios hacia el pecador se encuentran. La justicia es satisfecha completamente y la misericordia fluye abundantemente. Esta es la lógica de toda la Biblia y es la lógica de Isaías. Quiero cerrar con algo práctico. Quizás después de todo esto sientes el deseo de abrir Isaías y leerlo. Maravilloso. Permíteme darte algunas claves para que ese encuentro sea lo más rico posible. Lee. En el contexto histórico, Isaías está hablando a personas reales en situaciones concretas. El capítulo 7 se entiende mejor cuando sabes que el rey Acaz estaba siendo presionado por dos reyes vecinos para que se uniera a una alianza militar. El capítulo 36 al 39 son incomprensibles sin conocer la historia de Sennacherib y el asedio de Jerusalén. No tienes que convertirte en un erudito, pero sí vale la pena tener a mano un buen comentario o una Biblia de estudio que te dé el contexto histórico básico. El mensaje de Isaías no pierde nada cuando lo entiendes en su contexto. Al contrario, gana infinito. Busca los temas que se repiten. Cuando lees Isaías, estate atento a las palabras y temas que se repiten. El Santo de Israel, siervo, luz, justicia, misericordia, consolad, camino. Estos son los hilos que tejen la alfombra del libro. Seguirlos es como encontrar el mapa de un laberinto. Lee los capítulos 40 y 53 repetidamente. Si tuvieras que elegir solo 2 capítulos para leer hoy, te diría el 40 y el 53. El capítulo 40 es quizás el texto más sublime sobre la grandeza de Dios en todo el Antiguo Testamento. El capítulo 53 es la más clara anticipación del Evangelio que existe fuera del Nuevo Testamento. Léelos, estúdialos, memorízalos si puedes. Lee Isaías junto con el Evangelio de Lucas y la carta a los Romanos. Lucas es el Evangelio que más deliberadamente muestra a Jesús como el cumplimiento de las promesas a Israel y la luz para los gentiles, 2 temas centrales de Isaías. La carta a los Romanos es la exposición más sistemática del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y Pablo la construye fundamentalmente sobre citas de Isaías. Leer estos 3 textos juntos es como ver un cuadro en 3 dimensiones. Hemos recorrido hoy un camino extraordinario. Hemos conocido al profeta, entendido la estructura única de su libro, visto cómo prefigura a Jesucristo con una precisión sobrenatural, contemplado la grandeza del Dios que revela y comprendido cómo sus grandes temas iluminan el conjunto entero de la Escritura. Isaías es la clave para comprender toda la Biblia, porque en Isaías convergen todos los grandes temas bíblicos: la santidad de Dios, el pecado del hombre, la promesa del Mesías, la extensión de la salvación a todas las naciones, el juicio y la gracia, la creación y la nueva creación. Isaías es, en el mejor sentido de la expresión, una Biblia en miniatura. Pero más que todo eso, Isaías es una invitación a conocer al Dios que habla, que actúa, que salva. Al final del capítulo 55, después de anunciar el pacto eterno y la salvación que viene, Dios lanza esta invitación: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Esta es la invitación de Dios. No hay precio de entrada, no hay méritos suficientes que presentar. Solo hay una cosa necesaria: reconocer la sed y venir. Si hoy escuchas esa invitación en tu corazón, no la ignores. La Biblia entera, con Isaías como su espejo, está hablándote de un Dios que te busca, que preparó el camino a través de su siervo, que quitó el pecado y ofrece vida. Y si ya conoces a ese Dios, que este estudio haya renovado en ti el asombro, porque hay algo maravilloso en descubrir, una vez más, que el libro que creemos, que ya conocemos, tiene siempre más profundidad, más belleza y más gloria de la que habíamos imaginado. Si este estudio te ha bendecido, si sientes que entiendes mejor la Biblia después de este video, haznos saber en los comentarios cuál fue el punto que más te impactó. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y aprender de lo que el Señor está haciendo en sus vidas a través de su palabra. Y si todavía no te has suscrito, es el momento perfecto. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y únete a una comunidad de personas que aman la Escritura y quieren conocerla más profundamente. La próxima semana continuaremos explorando las grandes profundidades de la Biblia. No te lo pierdas. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.